una alta comorbilidad con trastornos relacionados con la ansiedad, la depresión y el estrés, una alta prevalencia de trastornos relacionados con la obesidad y el sedentarismo y trastornos musculoesqueléticos, y además desde el punto de vista relacional, un estrés crónico, falta de autonomía, falta de apoyo, condiciones de infraestructura precaria, relaciones interpersonales negativas, lo que en definitiva aumenta el nivel de desgaste, de falta de realización personal y de fatiga emocional en el profesorado. En respuesta a este contexto, emerge otra variable de interés en este proyecto que tiene que ver con el bienestar psicológico y que independientemente del modelo teórico, en este trabajo nosotros lo estamos enfocando desde la perspectiva de Riff, que básicamente plantea cómo un individuo podría lograr un alto nivel de equilibrio y de funcionamiento cuando percibe un alto nivel de autoaceptación, autonomía, crecimiento personal, sentido de vida, relaciones interpersonales positivas y un alto dominio del entorno en el que se desenvuelve. Entonces, este fondo irregular nos está permitiendo establecer una posibilidad investigativa concreta para analizar cómo se comportan estas tres variables en un contexto educativo particular que es la enseñanza básica y que, por lo tanto, como propósito de investigación está el poder analizar la generatividad y sus implicaciones sociopedagógicas en profesores de primaria que se desempeñan en escuelas municipales y particulares subvencionadas en contextos urbanos y rurales, y además tiene la gracia de que es un estudio multirregional situado en el contexto chileno y que nos está permitiendo recolectar datos de 4 regiones de Chile: la región metropolitana, Maule, Araucanía y la región de Los Ríos. Además, los coinvestigadores que forman parte de este proyecto pertenecen a la Universidad de Talca, la Universidad de Santiago, la Universidad Central y la Universidad Austral de Chile, respectivamente. En esta presentación voy a tratar de focalizar y de compartir preliminarmente algunos de los resultados que hemos empezado a levantar en lo que ha sido el trabajo de campo que hemos desarrollado durante estos primeros meses de ejecución de este proyecto y que particularmente están orientados a nuestros tres primeros objetivos que tienen que ver con levantar ciertas características sociodemográficas y patrones de carga digital que reporta el profesorado, determinar las condiciones sociolaborales que reportan, así como evaluar los niveles de bienestar psicológico, generatividad y teaching engagement. Esta es una investigación que es financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y que se va a seguir ejecutando hasta el 2028. Adoptamos un diseño mixto, estamos utilizando un enfoque correlacional, transversal y no experimental. Hemos conformado un muestreo estratificado que preliminarmente apostamos por lograr cercano a los 384 individuos. Ya hasta el momento llevamos 315 individuos incluidos dentro de la muestra, pero lo que les voy a mostrar el día de hoy solamente corresponde a 267 participantes, que corresponde al momento en el que organicé esta presentación y sistematicé algunos de sus resultados. ¿Ya? Al ser un diseño mixto, vamos a recolectar datos en su dimensión cualitativa y en su dimensión cuantitativa. En su dimensión cuantitativa estamos aplicando básicamente una encuesta que nos permite levantar los patrones de carga digital y los estresores psicosociales que reporta el profesorado en relación a su trabajo, además de la aplicación de la escala US9 para indagar sobre el Teacher Engagement, la escala de bienestar psicológico de RIF y la escala de generatividad de Loyola. Y en su dimensión cualitativa, los puntajes más altos de generatividad, bienestar psicológico y Teacher Engagement nos van a permitir desarrollar la dimensión cualitativa para que mediante entrevistas en profundidad y grupos de discusión, sobre todo en el año 3 y 4, podamos contrastar cómo cualitativamente podemos explicar que ciertos individuos muestren niveles por sobre la media en estas tres variables y podamos conocer detalles mucho más finos y de mayor riqueza cualitativa en torno a su función pedagógica y cómo vivencian generativamente su quehacer educativo. Para el análisis de los datos en su dimensión cuantitativa vamos a realizar un análisis estadístico inferencial y multivariado con el apoyo del SPSS y el programa FACTO. Y en la dimensión cualitativa, las experiencias que recopilemos a partir de las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión van a ser sometidas a análisis de contenido bajo la lógica de la teoría fundamental desde la perspectiva de Brian Ichermas con el apoyo del software en vivo.
Preliminarmente y en función del tiempo, insisto, estamos recién en el primer año de ejecución de este proyecto y estamos comenzando a ver algunas cuestiones interesantes en torno a esta línea de investigación. En primer lugar, desde el punto de vista del género, algo que la literatura ya lo muestra es que efectivamente son más las mujeres las que se desempeñan en el ámbito de la educación primaria que los hombres. En este caso, el 80% de la muestra son mujeres. Y por otra parte, particularmente y desde el punto de vista histórico, de nuevo, son las mujeres que ejercen la pedagogía las que reportan una mayor percepción de sobrecarga, tanto en lo referido a su jornada laboral, así como en mayores dificultades para desconectarse de su trabajo y, por lo tanto, también una desigual distribución de las tareas digitales y de cuidado. Desde el punto de vista de la experiencia profesional, estamos observando que pareciera ser que los profesores con más de 15 años de trayectoria profesional son los que paradójicamente reportan mayor nivel de estrés. Y por otra parte, los profesores más jóvenes son los que muestran una mayor permeabilidad, facilidad y disposición para la integración de herramientas digitales. Desde el punto de vista del contexto, pareciera ser que en áreas rurales son los docentes los que tienden a reportar menores beneficios pedagógicos producto de la integración de herramientas digitales. Y esto es algo histórico asociado a problemas de conectividad, infraestructura, soporte tecnológico y calidad del acceso a Internet. En cambio, en contexto urbano, si bien la percepción es mejor en términos de acceso a tecnología y conectividad, paradójicamente, en contexto urbano es donde se han observado una mayor percepción de sobrecarga, de dificultad para desconectarse del trabajo y mayor desequilibrio entre la vida personal y familiar. Por lo tanto, aquí encontramos una paradoja interesante para futuras investigaciones. El profesorado que percibe entonces que la digitalización ha enriquecido, por supuesto, su práctica pedagógica, pero ha, como, ha tenido ciertos costos. En este sentido, un aumento en las demandas laborales, un mayor desequilibrio entre la vida familiar y laboral y una mayor percepción de estrés. En cuanto al objetivo específico número uno, como ya les decía, casi un 80% de la muestra corresponden a mujeres y un 20% hombres. Mayoritariamente un 73% se desempeña en contexto urbano y un 26% en contexto rural. El 68, casi 69% pertenece a establecimientos particulares subvencionados y un 31% a municipales. Esta muestra que yo le estoy presentando, un 38% corresponden a profesores de la Araucanía, un 23% a la región de Los Ríos, un 21% a la metropolitana y un 16% a la región de Maule. Desde el punto de vista del ámbito digital, el índice de conexión mostró un promedio de 4.56 en una escala de 1 a 6, indicando un perfil de alta conectividad funcional. El acceso a Internet es bastante alto en toda la muestra, sobre el 90%, así como el acceso a plataformas educativas y la estabilidad de conexión en el hogar con un 81%. Además, bien interesante es que los profesores reportan que se sienten bien con lo que realizan en cuanto a la integración de herramientas digitales, es decir, una autoeficacia digital percibida de sobre el 80%. Además, el 55% utiliza redes sociales con fines de comunicación con los apoderados o los estudiantes, un 64% declara que utiliza esta herramienta con fines netamente educativos, aunque solo un 35% ha participado en instancias de capacitación o de formación formal desde el nivel central, lo que ahí instala de inmediato un punto crítico para las políticas educativas respecto a qué es lo que se está haciendo para que los profesores hoy en día integren efectivamente estas herramientas dentro del aula. Los gradientes por contexto y dependencia son aún pequeños, la conectividad media es ligeramente mayor en contexto urbano, 4.64 versus 4.35 en contextos rurales, y mayoritariamente más en particular subvencionado que en los municipales. No hay grandes diferencias en este sentido y pareciera ser que Chile está avanzando significativamente en un ecosistema digital de alta relevancia. En cuanto al objetivo específico número 2, respecto a las condiciones sociolaborales, bueno, vemos que el índice de carga laboral digital alcanzó un promedio de 4.08 en una escala de 1.6 y de nuevo hay una percepción de incremento en la carga digital durante el último año, el 83% de los participantes lo declara, un 52, casi 53% declara una sobrecarga administrativa digital y un 38% declara que esto implica un aumento de su jornada laboral producto de tareas digitales.
En términos psicosociales, casi el 60% declara que recibe mensajes asociados al trabajo fuera de su horario laboral y eso impacta en su bienestar laboral. Un 53% menciona dificultades para desconectarse del trabajo y ya empezamos a ver interesantes de reportes respecto a lo que podría ser catalogado como tecnoestrés. ¿Ya? Por otra parte, un 82% estima que la integración de la herramienta digital ha mejorado su práctica pedagógica, ¿ya? Y que las diferencias por contexto son todavía acotadas y de baja magnitud. Eh, Sin embargo, un punto de discusión en esta investigación tiene que ver con cuáles son las políticas de higiene digital que hoy en día ha propuesto el Ministerio de Educación para resguardar la salud mental del profesorado y por otra parte, cuáles son las vías de formación o de capacitación real para que el profesorado integre herramientas digitales acorde a la naturaleza de su función. En cuanto al tercer objetivo, en general uno podría señalar que las tres escalas muestran niveles favorables. En cuanto al engagement, una media de 4,46, en cuanto al bienestar psicológico, una media de 3,98 y de generatividad de 1,72 en escala de 0 a 3. Las correlaciones preliminares muestran asociaciones positivas, aunque de magnitud baja y moderada entre engagement y bienestar, entre engagement y generatividad y entre bienestar y generatividad respectivamente, lo que habla o nos empieza a mostrar cierta interdependencia funcional entre los recursos personales del individuo, la naturaleza de la función que realizan y la orientación prosocial o el legado que genera la función docente. Los gradientes por contexto y dependencias todavía son mínimos y desde el punto de vista sociopedagógico uno podría señalar que estos hallazgos respaldan la necesidad de desarrollar intervenciones integradas en las que se promueva el bienestar psicológico como una oportunidad para la mejora educativa y el rol del profesorado. Por otra parte, la gestión del teacher engagement como un factor promotor, al menos de la autonomía didáctica, la retroalimentación formativa y las comunidades de práctica. Y un tercer eje, la activación de la generatividad mediante mentorías intergeneracionales, proyectos de A más S o vinculación con la comunidad, sin duda serían acciones interesantes para contribuir a una mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la sociedad digital. En definitiva, estos resultados preliminares nos muestran interesantes luces acerca de cómo podemos generar acciones concretas basadas en evidencias para la promoción de un ambiente escolar positivo, para la mejora del rendimiento académico, para aumentar el compromiso del profesorado con la labor que realizan y para al menos sistematizar prácticas y estrategias que le permitan mejorar o lograr una mejor gestión del estrés producto de lo que ha instalado la sociedad digital. Solo para la discusión y en función del tiempo, 4 ámbitos de análisis. Primero, entender la generatividad como un recurso docente emergente que desde el punto de vista de la psicología requiere un análisis mucho más fino y profundo, vinculado a características individuales, sociales y comunitarias. En segundo lugar, el teaching engagement y su relación con el bienestar psicológico como dos variables interesantes para la promoción de una salud mental positiva en el profesorado. En tercer lugar, cómo podemos discutir críticamente los desafíos y retos que instala la educación en la sociedad de pospandemia y de qué manera estamos instalando esta transformación pedagógica y la integración de herramientas digitales. Y en cuarto lugar, sistematizar prácticas, experiencias y estrategias educativas que han integrado profesores altamente generativos, sin duda contribuyen a un levantamiento de orientaciones mucho más finas para mejorar los procesos de formación inicial y mejora continua del profesorado que se desempeña en la enseñanza básica. Educar generativamente no es un cliché, sino más bien una línea de investigación relevante, interesante y optimista acerca del desarrollo personal y profesorado, que se traduce básicamente en 4 ámbitos de análisis. El interés que mostraría un individuo por contribuir al desarrollo de las futuras generaciones más allá de la transmisión de saberes o una instrucción. En segundo lugar, cómo el profesorado que educa generativamente reconoce e integra los saberes y experiencias previas del alumnado dentro del currículum y las estrategias de enseñanza. En tercer lugar, cómo el profesor que educa generativamente pone en el centro de la discusión acciones que promuevan su bienestar psicológico y su compromiso con el trabajo. Y en cuarto lugar, la discusión crítica, reflexiva, acerca de cómo quien educa generativamente orienta su quehacer para la construcción de un legado que trascienda con creces los límites definidos por el espacio y tiempo escolar. En función del tiempo, me parece que esta línea de investigación, a lo menos preliminarmente, nos invita a reflexionar sobre 3 ámbitos de análisis.
La primera, hay que entender el estudio de la generatividad como un constructo paraguas que tiene diferentes implicaciones y ramificaciones en el campo de la investigación psicológica y que por lo tanto en el contexto chileno nos aporta un campo promisorio para la investigación con pertinencia histórico-cultural. En segundo lugar, pareciera ser que el análisis de la generatividad desde la perspectiva del teaching engagement y el bienestar psicológico es crítico para sistematizar aquellas prácticas pedagógicas que contribuyen significativamente al desarrollo personal y profesional del profesorado, anclado fundamentalmente en aspectos como optimismo, colaboración, resiliencia, relaciones interpersonales positivas, creatividad, pensamiento crítico, etc. Y por último, y muy relevante, tenemos que seguir generando investigaciones multidisciplinares que nos permitan levantar datos acerca de las condiciones sociolaborales, de los estresores psicosociales y de los patrones de carga digital que reporta el profesorado, incluso independientemente del nivel de enseñanza en el que se desempeña, para poder avanzar armónicamente en esta revolución tecnológica que está enfrentando Chile post pandemia, para realmente contribuir a que los mejores estén impulsando los procesos de enseñanza y aprendizaje con nuestro principal talento, los niños y niñas de Chile que están hoy en día en la enseñanza básica. Bien, en función del tiempo y tal como me habían indicado en la invitación, ahora simplemente una reflexión final que tiene que ver con que, en definitiva, y más allá de los puntos de discusión que he instalado, una educación un profesor que educa generativamente es un profesor que asume su profesión con convicción, con sentido de vida, que es capaz de colaborar activamente con sus pares, que es autónomo, que reconoce la importancia de su labor y que sin duda está netamente movilizado a nivel personal para dejar una huella que trascienda en la vida de sus estudiantes. Y por eso que esta línea de investigación nos tiene tan motivados. Por último, un regalo digital que les quiero dejar son estos últimos libros que yo he podido publicar y que abordan diferentes aspectos de investigación que yo he podido cultivar en el último tiempo y particularmente les recomiendo este de Generatividad y Desarrollo Humano, un libro que es el primer libro en español dedicado al estudio de la generatividad y que publicamos con colegas de diferentes países de Iberoamérica y en el que van a poder encontrar modelos teóricos, modelos de investigación, diseños y experiencias relevantes que combinan muy bien con lo que estamos impulsando desde el Fondo Regular 125.02.13. Ahora sí, muchísimas gracias por la invitación que me han extendido. Aquí les dejo también mi correo electrónico por si alguien quiere contactarme o conocer más detalles acerca de esta línea de investigación y también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más detalles sobre lo que es la ejecución de nuestro proyecto. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor Eduardo Sandoval, por su presentación. No sé si de las personas que nos están escuchando alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna acotación. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. Juan Cristóbal por acá. Eh, yo tengo una pregunta un poco dirigida al ámbito como de la perspectiva un poco de lo que como política pública se podría gestionar en torno a las competencias de los docentes en la era digital. Creo que hay una brecha de competencias que tiene que ver con lo generacional, por una parte, que tú lo reportas ahí, ¿no es cierto? Los docentes que llevan 15 años, ¿no es cierto? Que son de una generación diferente a las generaciones actuales, ¿no es cierto? Que ya vienen con un background digital más potente, ¿no es cierto? Eh, y cómo estas competencias, ¿no es cierto?, que deberíamos desarrollar para los docentes en esta era digital tienen también la comunalidad, ¿no es cierto?, con el paraguas de la generatividad. ¿Cómo podemos generar estas competencias que a la vez aporten innovación en lo digital, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la generatividad? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno, es interesante lo que tú planteas. Probablemente no hay una sola respuesta para lo que me preguntas, pero en términos globales es interesante señalar que
lo que hemos estado mirando en torno a, o básicamente, cómo es que nosotros llegamos al estudio de la generatividad, porque durante 10 años previos a esto, nosotros, y lo personal, estuve participando en investigaciones acerca de cómo eran los buenos profesores en Chile. Y ahí hicimos un recorrido largo respecto a si los buenos profesores se formaban en la ruralidad, si los buenos profesores eran solo los profes normalistas, si los buenos profesores era porque estudiaban mucho. Bueno, durante 10, 12 años estuvimos mirando eso, pero empezamos a ver que habían características individuales que se repetían. Y todas estas características individuales, algunas de ellas que señalé, cumplían más o menos con los patrones de lo que es un desarrollo generativo en la actualidad, que no solamente tiene que ver con hacer mejor una tarea, sino también cómo esto repercute en mejores indicadores en términos de salud, que es lo que también nos interesa. Por lo tanto, de manera prospectiva, nosotros lo que estamos mirando es poder sistematizar primero cuáles son las prácticas pedagógicas que ayudan a que un individuo se vuelva generativo como consecuencia de la tarea que realiza. Y una vez que sistematicemos esas prácticas basadas en evidencia y contrastándolo esto en función del contexto, género, años de experiencia profesional, dependencia administrativa, vamos a poder, a lo menos, porque también hay que ver la extensión de estos proyectos, pero a lo menos vamos a levantar ciertas orientaciones técnicas sobre cómo deberán o qué tipo de competencias podrían promoverse, al menos en la formación inicial docente, para complementar algunos de los ejes que hoy en día se han propuesto en lo que establece la ley de carrera docente, ¿ya? Y bueno, después desde el punto de vista científico también estamos comprometidos con otros productos que esperamos elaborar, entre ellos, por ejemplo, una escala que nos permita eh, medir de una manera más fina este constructo netamente en profesores, ¿ya? Y además, en tercer lugar, en base a otros estudios en los que yo participo, por otro lado, cómo deberá ser el proceso de formación digital de quien se va a desempeñar en la enseñanza básica, ¿ya? Sobre todo por todo lo que se está discutiendo en Chile en materia de capacidad instalada, alfabetización digital, disculpa, conectividad, etcétera, etcétera. Así que hay varios polos de desarrollo, inclusive un cuarto que es muy interesante también es eh, como romper la lógica de las investigaciones que se han centrado en profesores, donde históricamente vemos profesor, alto burnout, profesor, alto desgaste, profesor, despersonalización, sino también dar una vuelta de tuerca en el sentido de mostrar cómo la generatividad y el teaching engagement actuarían como modulador frente al burnout, reduciendo la afectación de estos estresores y permitiéndole desarrollar otros recursos que inciden en definitiva, en mayores niveles de bienestar psicológico, entre otros aspectos. Así que bueno, estamos haciendo esto, como les decía, estamos en el primer año de ejecución y todavía estamos mirando cómo se comportan estas variables. Así que bueno, en el futuro sabremos con más detalle cómo va avanzando esto. Gracias por la pregunta, Juan Cristóbal. Muchas gracias por la intervención, profesor Eduardo. Hay otra pregunta del profesor León Pagola. Profesor. Eduardo, muchas gracias por tu ponencia, muy interesante. Y me gustaría hacerte dos preguntas a propósito de los datos que están de verdad muy, muy interesantes de analizar. Una es si ustedes en la investigación, lo que llevan hasta ahora, han percibido que el factor de género, por ejemplo, incide también de alguna manera en cómo las profesoras, sobre todo, llegan a impactar a sus estudiantes, pensando también en que, como tú bien decías, muchas de estas carreras, sobre todo pedagogías básicas, se tienden a feminizar, ¿no es cierto? Tienen como un componente bastante anclado en eso. Y la segunda es, en el caso de las escuelas rurales, cómo estas escuelas rurales entregan otro tipo de conocimientos y saberes que muchas veces se integran de mejor manera, tiendo a pensar en la cotidianidad también de estos niños, cómo se van vinculando esos saberes. Te lo pregunto a propósito que yo soy también de, bueno, crianza de campo, así que entiendo súper bien esa parte de cómo se integran los saberes en el cotidiano. Eso, dato, gracias por tu ponencia. Sí, León, gracias por la pregunta. Interesante, efectivamente la literatura internacional y lo que está mostrando también nuestro proyecto es que pareciera ser que sí, el género no es trivial y a lo menos a priori, porque no quiero ser tan taxativo, pero a lo menos a priori
el género femenino, a lo menos, y sin entrar en polémica ni nada, pero a lo menos generaría una mayor propensión a que ese individuo sea más generativo, ¿ya? Entonces pareciera que las mujeres sí efectivamente, independientemente de la ocupación, históricamente muestran una mayor propensión a ser más generativas por varias razones, pero desde el punto de vista del género hemos visto que indistintamente las mujeres tienden a ser socializadas tempranamente en esta orientación o el interés por cuidar de otros, casi de manera constitutiva a su crianza y a los estilos de socialización. Entonces ahí sí efectivamente vemos que en otras profesiones y en otros contextos son siempre las mujeres las que muestran mayores niveles de generatividad. Entonces sí, algo habría que mirar ahí, si es que eso es bueno o no, porque también desde el punto de vista de género uno podría criticar que de nuevo, en todo lo referido a las tareas de cuidado, son de nuevo las mujeres las que enfrentan mayor sobrecarga, mayores dificultades para equilibrar el trabajo con la familia, en circunstancias que hombres y mujeres, independientemente del género, tienen las mismas capacidades. Entonces, eso sí lo estamos mirando a priori, ¿ya? Y lo segundo, efectivamente, el fondo de iniciación que yo ejecuté durante 3 años, antes del 2025, previo a este proyecto, era netamente en escuelas rurales. Y justamente lo hicimos en 3 regiones, Metropolitana, Araucanía y Los Ríos. Y claro, yo creía a priori, y fue algo de los elementos que primero apareció ahí, que sí, pues que pareciera ser que lo rural favorece un desarrollo generativo en los individuos por las características del contexto, porque la mayoría de los profesores no solamente les toca hacer clases, sino que sobre todo en escuelas unidocentes, el profe no solamente hace clases, sino que también cocina, hace fuego, va a buscar a los estudiantes, conoce el territorio, vive en el territorio, cuida la escuela como si fuera su casa, etcétera, etcétera. Pero claro, por otra parte, desde el punto de vista investigativo, una de las primeras cosas que aparecían como crítica era, oye, pero este constructo se comporta igual en función del contexto, ¿o no? Entonces, para darle continuidad a esa línea de investigación, estamos ahora mirando si lo urbano o lo rural, como en términos de contexto, influye en que ese individuo se vuelva más o menos generativo. Yo, también por ser del sur, por tener mucho contacto con las escuelas rurales, yo sigo creyendo que la ruralidad sí favorece un mayor desarrollo de la generatividad. O sea, pensemos, mire, comparemos un médico de una posta rural es un médico de una clínica o de un hospital urbano. Seguramente vamos a ver diferencias. Lo mismo en un TENS, lo mismo en un profesor, lo mismo en cualquier funcionario público prácticamente. Pero necesitamos mirar cómo se comporta eso, al menos en este estudio. Y claro, lo que estamos viendo es que el contexto no está siendo tan determinante para explicar la generatividad, sino que están apareciendo otras variables individuales y sociales que influyen en eso. Así que es interesante y creo que vamos a seguir mirando esto en el futuro a ver cómo evoluciona. Pero sin duda son dos ámbitos de mucho interés. Y vamos ahora a relacionarlos también con estas otras dos variables que son el teaching engagement y el bienestar psicológico. Así que gracias León. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, profesor Eduardo, por su presentación sobre generatividad y el bienestar psicológico como producto emergente en el ámbito de lo que es la educación, sobre todo en la educación primaria. Yo creo que sería muy bueno también poder extender como futuros proyectos también esto en el ámbito universitario, que creo que también hay mucho por donde cortar y mucho por donde aportar también. Así que muchas gracias por su presentación, muy agradecido en nombre de la Universidad de Santo Tomás. Muchas gracias y que tengan buena jornada. Hasta luego. Ok, gracias, muy amable. Concluida la ponencia inaugural de don Eduardo Sandoval, damos inicio a la génesis de este importante congreso con las presentaciones de los trabajos investigativos de los estudiantes de nuestra casa de estudio. Y esta será una instancia en la que los jóvenes